la primera entrevista de la jornada es con Jeva Smith, y ahora lo pronuncié bien. Antes le habíamos dicho Eva, se dice Jeva. Y les cuento algo más acerca de nuestra entrevistada. Es integrante, fundadora de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, Fátima Zahra. Entonces nos permite su presencia encarar una entrevista que por un lado va a pasar por la historia de ese espacio de activismo, de pertenencia, por la condición de ser alguien musulmana en este caso, en un país como Uruguay, pero que también abrirá una ventana para mirar desde esa perspectiva lo que está pasando en Medio Oriente y sobre todo en Gaza en este momento, porque es un tema que venimos abordando con otros colectivos, con otras personas, y entendíamos que esta mirada también tenía que estar. Jeva, bienvenida, es un gusto que estés por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Háblanos, para arrancar, de la historia brevemente de esta Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, Fátima Zahra. ¿Qué tipo de organización es? ¿Cuánto hace que la integrás? ¿Qué se propone en nuestra sociedad? Bien, la Asociación de Mujeres Musulmanas del Uruguay, Fátima Zahra, se fundó en 2011. El objetivo era un poco poder visibilizar el rol de la mujer musulmana en Occidente y en Oriente. Poder explicar y hacer una difusión de lo que es el Islam desde el punto de vista femenino también, ¿no? Y empoderar a las mujeres musulmanas en lo que son sus derechos, en el conocimiento de la religión, y hacer charlas informativas o formativas, por así decirlo, no dogmáticas, para no romper las laicidades en algunos ámbitos, pero sí de información. A veces nos llamaban, por ejemplo, de un liceo, y nos dicen, bueno, queremos saber sobre el Islam, porque tienen como materia para estudiar el Islam. Bueno, listo. Vamos y explicamos en qué creemos, etcétera, etcétera. Ese es un poco el objetivo de la Asociación de Mujeres, ¿no? Y tenía un objetivo también que era trabajar con mujeres que hayan sido víctimas de violencia doméstica, y romper estereotipos y estigmatizaciones, sobre todo prejuicios. ¿Quién fue Fátima Zahra, que es homenajeada en el nombre de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, porque el nombre completo es Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, Fátima Zahra? Contanos algo acerca de eso que yo interpreto es un homenaje. Sí, total. Fátima Zahra es la hija del profeta Mohammed, Mahoma, como se lo conoce comúnmente. Ella tuvo, un rol como fundamental en lo que también era la difusión del Islam, en lo que era el apoyo a las mujeres. Cuando era pequeña sintió lo que fue el hambre, el desplazamiento. Entonces nos parece, y es una de las mujeres ejemplares en el Islam, como lo es su madre y la esposa del profeta Mohammed, Khadija, que fue la primera esposa del profeta, y que también tuvo un rol fundamental en lo que fue el sostén al profeta, no solamente económico, sino también espiritual. Y Fátima es una de las mujeres del paraíso, también decimos, junto con María, la madre de Jesús, Khadija, Asia, y Fátima Zahra. O sea que ahí también hay una visión que genera nexos y vínculos con otras religiones. Tal cual. El Islam, en realidad, en el Corán nosotros decimos que es el último libro sagrado que vino a completar las otras religiones, los otros mensajes, ¿sí? Pero en el propio Corán se habla del respeto a la Torá, que descendió con Moisés, que es el libro del pueblo judío, y el Injil o el Evangelio, que descendió con Jesús. Entonces, para nosotros, son importantes, los tenemos en cuenta. No es que negamos la historia. Antes de empezar la entrevista, me contabas que sos musulmana, o sea, te convertiste al Islam hace más de 2 décadas. Sí. ¿Qué te llevó a tomar ese camino desde el Uruguay? Porque sos una mujer uruguaya, siendo Uruguay un país que me parece que tiene cierta distancia en términos culturales con respecto a lo islámico, que es mayor que la que puede tener, ya que hablábamos de las otras religiones, ni que hablar con respecto a lo católico o incluso con respecto a lo judío.
Mira, yo me crié en realidad en Argentina. Ajá. Entonces, ¿Pero sos uruguaya? Sí, soy uruguaya, Ajá. nací acá en Uruguay. Eso sí, no se equivocaron en la información. Me crié en Argentina y en Argentina, en el colegio que yo iba, había niñas que eran musulmanas, porque hay una población árabe más importante, que usaban hijab y sus madres usaban hijab. Ese fue para mí el primer acercamiento que yo tuve a una mujer musulmana. Cuando hablamos de hijab, ¿de qué hablamos? El pañuelo. Ahí está. ¿Ver? Bien. El pañuelo y la vestimenta, porque en realidad a veces se dice el hijab solamente es el pañuelo, pero es el resto de la vestimenta, ¿no? Pero bueno, comúnmente se dice que es solamente el pañuelo. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve a la comunidad musulmana. Si bien a mí me parecía que era hermoso cómo esa niña defendía su fe de tan pequeña, porque tenía como, 10 años, no tenía mucha información de que era el Islam. Había preguntado a mi mamá y mi mamá me dijo, sí, son musulmanes, pero más nada. Y después yo creo que la propia vida te va mostrando el camino por donde tenés que ir, y después, estando en facultad de psicología, estaba haciendo una especialización en psicología y religión fuera de la facultad. Y ahí el docente empezó a hablar también dentro del Islam, y ahí fue como que yo siempre, si bien me sentía como atraída a la religión musulmana, sentí que tenía la excusa, por así decirlo, para acercarme y entender un poco más del Islam. Y ahí empezó mi búsqueda un poco, ¿no? Primero a través de internet, buscando información, y después acercándome acá al Centro Islámico Egipcio, que oficia de mezquita. Y bueno, y a partir de ahí empecé el camino. El primer viernes que yo fui a la mezquita para hacer la oración, yo no sabía ni siquiera cómo era la oración, no sabía absolutamente nada, no sabía. Pero si bien estaba repitiendo los movimientos que hacemos en la oración tipo monito, porque no entendía el significado, estaba sintiendo como una conexión con Dios más genuina de la que estaba teniendo, siendo cristiana. Y bueno, y a partir de ahí dije, voy a seguir viendo y explorando. Yo soy muy racional, capaz, y lo primero también que hice fue estudiar. Porque uno, cuando dice me voy a comprometer a esto, tiene que saber a qué se va a comprometer, claro, y entenderlo bien, si no, no tiene mucho sentido. Y bueno, y ese fue el camino básicamente que hice, y a los pocos meses hice la conversión al Islam, o el retorno al Islam. Nosotros hablamos de retorno porque decimos que todos nacemos con una fitra, con una creencia pura en Dios, y que luego la cultura, la religión de los padres, la sociedad, etcétera, y los caminos propios van haciendo que vayas tomando opciones y caminos diferentes. Entonces decimos, retorné al Islam. Lo que pasa en Palestina, y nos metemos en uno de los temas que queríamos abordar contigo, no afecta solo a población musulmana, porque allí, como fue noticia hace poco tiempo, hay también, por ejemplo, una iglesia católica, sí, que fue alcanzada por los ataques de Israel, pero sí afecta a una mayoría musulmana, que es la que habita en los territorios palestinos, y en este caso en particular empezando por el que se encuentra en peor condición en este momento, la Franja de Gaza. Desde tu organización, ¿cómo siguen lo que está ocurriendo allí? Bueno, la Asociación de Mujeres Musulmanas también pertenecemos a la Red Latinoamericana de Mujeres Musulmanas. Entonces, a partir de ahí, tenemos contactos con diferentes musulmanas, obviamente, en América Latina, que a su vez tienen contactos directos o indirectos con gente que está en Gaza, en el Líbano, directamente en la zona. Personalmente he estado en contacto con una muchacha que es viuda, que tiene un niño que es palestino-chileno, porque su papá era de origen palestino pero vivía en Chile, que pidió el
el amparo a Chile para hacer, cuando estaban los aviones que traían la gente al principio, al inicio de todo esto. O sea, en el 2023. Exacto, en el 2023. Luego de octubre. Sí. Cuando estaban pidiendo, recién empezaban los aviones a sacar gente de Gaza. Bueno, ella había pedido a Chile que la protección. Chile dijo que sí, que para ella y el niño sí, pero no para sus padres. Entonces esta muchacha se vio en la disyuntiva porque sus padres estaban ancianos, enfermos, y ella sintió que no tenía que dejarlos solos en Gaza, sufriendo. Y bueno, sigue hasta el día de hoy en Gaza, y nosotros como asociación lo que hacemos es, esto fue un proyecto personal, hice un poemario, que la idea era recaudar fondos para enviarle a esta chica y a otras personas en Gaza por la situación, no tienen las necesidades básicas satisfechas. Esta chica nos contaba lo que era, lo difícil que es comprar una carpa. En un lugar donde ya no hay casas prácticamente. No hay casas. Me dice, el niño estaba enfermo y me dice, es muy difícil encontrar medicina para el niño. Nos estamos enfermando. Y cada vez que hablamos directa o indirectamente con ella, porque a veces hablo con otra persona que tiene también contacto, es muy crudo porque te eriza la piel escuchar los audios en donde te está contando desgarradamente que se están muriendo, que ella y el pueblo palestino, ¿no? de Gaza se está muriendo de inanición, se está muriendo de falta de recursos médicos. Estamos en una situación de genocidio y catástrofe horrenda. Entonces, bueno, directamente tenemos contacto con algunas personas, a través de algunas personas les hacemos llegar ayuda también. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Tratar de apoyarlos dentro de lo posible, monetariamente, psicológicamente, como se pueda, moralmente, espiritualmente. Las muertes contabilizadas, para hacer rápidamente una síntesis con respecto al estado de situación en Gaza, superan las 60.000, más de 62.000, casi 63.000 dicen algunos informes, otros elevan el número a cerca de 65.000. Hay toda una problemática también con personas que permanecen desaparecidas, entre escombros, por ejemplo, entonces seguramente el número sea mayor. Han aumentado las muertes por hambre, y en este contexto, hace pocas horas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, definió lo que está pasando allí luego de 40 muertes que se generaron ayer, porque el conteo lamentablemente aumenta cada día, como un interminable catálogo de horrores. Esa fue la expresión que usó y está en diversos medios de comunicación hoy. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Cómo ustedes observan la situación en función de pronunciamientos de esta índole, como el de Guterres y de otras personas líderes mundiales que conviven con el avance de esa destrucción y de la muerte? Al mismo tiempo se dan las dos cosas. Entonces, ¿qué decir? Me alegro que estén llegando, por un lado, las declaraciones como la de Guterres, ¿no? Y también la de la representante de la ONU, Francesca, no me sale el apellido ahora, esta italiana que está, Francesca. Nos dicen por acá, a mí se me va el nombre. ¿Ustedes se acuerdan? Francesca, no me sale el apellido, bueno. Bien, Albanese. En donde hablan, obviamente, de hambruna, de horror, de masacre, de genocidio, pero yo creo que con las declaraciones no estamos haciendo nada. O sea, las declaraciones llegaron también un poco tardías, podemos decir. La situación de hambruna y catástrofe se viene viviendo desde hace tiempo. O sea, no es ahora, que a partir de que murieron 30 personas o 30 niños o 20 niños, podemos hablar de hambruna e inanición. O sea, hace tiempo. Hay gente que es impensable para nosotros, que tenemos las necesidades básicas satisfechas, gracias a Dios, pensar que una persona
está poniendo en riesgo su vida por una bolsa de harina o una bolsa de arroz. Hay una foto de un niño que fue a recibir una ayuda, le besa la mano al soldado americano que le da la ayuda y después le disparan. Eso es muy fuerte. Yo creo que es la deshumanización que se genera hacia el pueblo palestino y la falta de humanidad del mundo que nos está tocando tanto este tema. Porque declaraciones puedo hacer 500, yo puedo también hacer una declaración de repudio y etcétera, pero eso va a cambiar. ¿Está cambiando en algo? La gente sigue muriendo. Ahora los acorralaron más en la frontera con Egipto, ¿no? ¿Cuál es el plan? Desplazarlos a Sina. Y la gente de Cisjordania, desplazar la Jordania. El objetivo es quedarse con todo lo que es el resto del territorio, el poco pedazo de territorio palestino que queda, y exterminar a un pueblo y obligarlo al desplazamiento, seguir desplazándose, porque la población de Gaza es población refugiada y desplazada, no es original de Gaza, sino que con el Nakba, en el 75 fueron desplazados también y llegaron a esa zona. Es seguir desplazando gente y que después el otro país, en este caso Egipto, Jordania, como dicen acá, se maneje y vean cómo solucionan ese problema, pero ya no va a ser problema del Estado de Israel. Recién mencionabas a Francesca Albanese. Vamos a ponerlo, sí. Ahí está en contexto. Es la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino, justamente, y está vinculada, por ende, al sistema de Naciones Unidas, ¿no? Sí, sí. Ya que recién mencionabas las acciones de Israel, esta idea de completar una ocupación para empezar de la ciudad de Gaza dentro de la franja y desplazar hacia el sur, hay quienes dicen a unas 2 millones de personas. Sí. ¿Cómo en medio de todo esto, de este dolor, de la identificación que podés sentir vos y quienes forman parte de tu organización con las víctimas, ustedes consiguen de todos modos generar vínculos con organizaciones quizá de personas judías críticas con lo que pasa? Sé que en Uruguay han participado de ámbitos en los que han estado presentes las mujeres que activan por la paz, que es la, digamos, versión uruguaya de algo que existe en Israel, y me interesa conocer esa parte de la cuestión. ¿Hay canales de diálogo, hay formas de encontrarse pese a todo esto? Los canales de diálogo existen. Incluso te estaba comentando, el miércoles estuvimos en un encuentro en Siembra, en donde, bueno, estuvo un representante de la Universidad Católica, un representante de la Iglesia Valdense, Susana Andrade, representando la población afrobandista. Estaban también las mujeres Mujeres Activan por la Paz, Claudia Hoffman, no, el apellido no lo voy a pronunciar bien. Estaban representadas. Pero estaban representadas y estaba yo. Y sí, desde mismo lo que ellas plantean en Israel existe la vinculación de una organización palestina de Cisjordania, que son las Mujeres del Sol, con las Mujeres que Activan por la Paz. O sea, el diálogo está, la capacidad de ponernos de acuerdo a pesar de los dolores, yo creo que está. El tema es que muchas veces se habla de neutralidades, y yo creo que neutralidades no existen. Tenemos que ser muy utópicos o tener un pensamiento mágico muy grande para pensar que no estamos implicados en el tema. De un lado o del otro estamos implicados, y desde esa implicancia es de donde se debe trabajar, no desde quizás la neutralidad, como a veces se dice, ¿no? De que, bueno, no me importa esto, no me importa aquello, luchemos por esto. Sí, está bueno. Hubo una mujer hace un tiempo que me dijo, a mí no me importa tener la razón, lo que me importa es solamente que termine todo esto. Y me parece válido, pero acá no se está hablando de razón, acá se está hablando
de una ocupación, se está hablando de un genocidio, del asesinato en masas de una población, se está hablando también de una expropiación cultural, gastronómica. Ahora ustedes pueden ver muchos, lo que son los libros de cocina o gastronomía judía, aparecen platos que son típicamente palestinos. Y eso es apropiación cultural también, es negar la existencia del otro, negar su cultura. El bordado palestino, que es una cosa muy tradicional, también es expropiado. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en todo eso, en lo que nos hace diferentes, porque cada uno de nosotros somos diferentes, sin perder nuestra singularidad, en pro de algo mejor. Los conflictos en esta zona del mundo no son nuevos, la política de Israel de avanzar sobre los territorios palestinos tampoco, pero está claro que el 7 de octubre del año 2023 marcó un quiebre. Ese día una acción de Hamas, organización con base en Gaza, produjo 1.219 muertes en Israel y una serie de secuestros de personas tomadas como rehenes, que bueno, luego de todo el tiempo que pasó, se dice en este momento hay 50 personas que permanecen en esa condición, pero se estima que unas 30 ya murieron. De hecho, otras habían muerto antes, se han entregado algunos cadáveres, se ha liberado a otras, por lo que quedarían en condicional unas 20 con vida. Cuando hace un par de semanas hablamos aquí con integrantes de Mujeres Activan por la Paz Uruguay, esta organización de mujeres judías, que tiene una mirada de la que de alguna manera hemos dado cuenta en la pregunta y la respuesta anteriores, ellas no dudaban en cuestionar al gobierno israelí, hablaban de que es un gobierno con componentes supremacistas, pero también cuestionaban muy fuertemente la acción de Hamas, al que le atribuían una visión de pretender la eliminación de Israel y las y los israelíes. ¿Qué visión tienen ustedes y vos en particular con respecto a Hamas, a lo que hizo en octubre del 23 y a cómo eso pesa en este contexto? Bien, te voy a responder personalmente, porque no puedo responder por todo el colectivo, pero es muy complicado la respuesta, porque yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con las narrativas, y acá hay una guerra también de narrativas hegemónicas, en donde lo primero que decimos es: esto inició el 7 de octubre, negando el resto de la historia. Y no inició el 7 de octubre. Esto inició en 1948, cuando se establece el Estado de Israel. Cuando se produce la Nakba, cuando gente que tenía su casa en la tierra palestina fue desplazada, las casas fueron tomadas, y esa gente fue desplazada, entre otros lugares, hacia Gaza y Cisjordania, para la creación de otro Estado. O sea, con esto no estoy negando la existencia, que quede muy claro, del Estado de Israel, pero sí que me parece que muchas veces se narra esto a partir del 7 de octubre, y se toma como que el 7 de octubre marcó una atrocidad y respondemos a esa atrocidad, pero de una manera totalmente incongruente o desproporcionada. Primero tengamos en cuenta que Israel es tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con armas químicas incluso, que no las dudó en utilizar en 2012, ¿se acuerdan? Cuando atacó Gaza con fósforo blanco. Gaza y Palestina no tiene ejército, porque hasta ahora están recién haciendo declaraciones para reconocer el Estado de Palestina, que es un Estado que ya existía desde antes, pero bueno. Eso por un lado. Segundo punto, muchas veces, vos no lo hiciste y te lo agradezco, se trata o se cataloga a Hamas como un grupo terrorista o extremista. ¿Terrorista para quién? Podemos preguntarnos, ¿no? Hamas es un grupo político, como puede ser, no sé, los Tupamaros o el Frente Amplio en Uruguay,
¿sí? No tiene brazo armado, es un grupo de resistencia, por así decirlo. Lo que aconteció el 7 de octubre, ninguno estamos a favor del asesinato de otra persona. En el propio Corán decimos que quien mata a una sola persona es como que hubiera matado toda la humanidad. Entonces no estamos a favor de eso. También hay que entender que hay un juego político. Antes del 7 de octubre, Netanyahu estaba teniendo protestas del pueblo judío porque no querían más un gobierno ultraderechista, sionista, fascista, como es el de Netanyahu. Después del 7 de octubre, cuando él dice, vamos a atacar Gaza, vamos a tomar Gaza, volvió a ganar como el apoyo de la gente. Está en desbalance porque hay mucha gente también que entiende que no le importan los secuestrados realmente, porque, o sea, si le importara hubiera hecho otros acuerdos de paz o otras acciones, indirectamente o directamente es uno de los culpables también de que los secuestrados estén muriendo, porque él mismo está atacando. Él mismo está impidiendo que se acceda a la comida y etcétera, ¿no? Al agua potable, que es algo tan importante para el ser humano, y es impensable pensar que la población de Gaza no tiene agua potable. Recién, Jeva, agradecías que yo no haya usado el término terrorismo al hablar de Hamás. Ahora hay una pregunta que es ineludible. Cuando una organización, aunque se defina como política, desarrolla acciones como las de octubre, ¿no cabe la palabra terrorismo, teniendo en cuenta que incluso si lo queremos definir fríamente, los objetivos, las personas secuestradas y asesinadas en muchos casos, eran personas que estaban desarrollando actividades que no estaban aparentemente o necesariamente conectadas con aquello de la política israelí y del gobierno, que es lo que desde la sensibilidad palestina o la visión palestina se cuestiona? Bien, y ahí yo te hago una repregunta. Y sería, si nosotros decimos que por lo que aconteció el 7 de octubre, Hamás es un grupo terrorista, ¿por qué no decimos que el Estado sionista es un Estado terrorista que ha venido masacrando gente sistemáticamente desde hace más de 75 años y que hoy en día está cometiendo el genocidio más atroz? El genocidio que sufrió con el Holocausto el pueblo judío es sumamente doloroso. Y nos ponemos a pensar, ¿qué diferencia hay con lo que está aconteciendo hoy en Gaza? Ninguna. Los dos. O sea, a mí me parece que también del otro lado hay actos de terrorismo de esa humanidad. Y bueno, básicamente diría eso, ¿no? También preguntarme y hacer la pregunta a las personas que nos están escuchando y a vos, de si también un Estado que está asesinando gente de manera sistemática desde hace 75 años y que hoy está cometiendo un genocidio, no es un Estado terrorista también. La pregunta que vos planteás es una pregunta que está vinculada con discusiones políticas abiertas en Uruguay, que le han costado incluso desde su base social cuestionamientos duros al actual gobierno que encabeza el presidente Yamandu Orsi por esta postura de Uruguay de no usar la palabra genocidio al momento de hablar de lo que está pasando en Gaza. Se ha llegado a hablar de masacre, no se ha usado el término genocidio. ¿Qué opinás de cómo el gobierno uruguayo está llevando adelante el análisis de esta situación y se está posicionando políticamente? Yo creo que hay dos puntos a pensar, ¿no? Uno que es, bueno, lo políticamente correcto, lo diplomáticamente, lo que sale quizás en las declaraciones, que pueden sonar un poco jugadas o frías, por así decirlo, porque no se está hablando, como vos decías, de un genocidio. Y creo que también eso tiene otro revés, y es el que, desgraciadamente, el término genocidio, el término antisemitismo están
muy relacionados y están siendo como exclusivos de la comunidad judía. Porque vos fíjate que todos aquellos que dicen esto es un genocidio, después salen declaraciones diciendo fulanito es antisemita. Y lo que uno es quizás es antisionista. El sionismo es un movimiento político también. Pero cabe esa acusación, entre comillas, en donde socialmente después queda como desprestigiado, por así decirlo, o catalogado de antisemita. Yo creo que puede ir por ahí, por ese lado, y quizás también un poco el miedo a perder las relaciones diplomáticas y los acuerdos que tiene económicamente Uruguay con el Estado de Israel. Desde tu organización u otras afines por cuestiones religiosas o culturales o de pertenencia en términos de colectividad, ¿han intentado desarrollar alguna vía de acercamiento a las autoridades, al Ministerio de Relaciones Exteriores para plantear este punto de vista? No. Por el momento, no. Nos hemos abocado, sí, a hablar con la gente. Yo creo que el trabajo que uno tiene que hacer, quizás, más allá de que hablar con los políticos, es hablar con la gente, con el pueblo. Yo siempre digo que los políticos son una cosa, el pueblo es otra cosa. Lo mismo ocurre en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero no hemos tenido, ni nos hemos propuesto en este momento tampoco tener una reunión con los gobernantes, lo cual no la descarto y quizás estaría buena. Para cerrar, Geba, ya que el objetivo, por lo menos desde tu organización, es la vinculación con la gente, más allá de lo institucional, del canciller o de quien sea, ¿cómo mira a la población musulmana el uruguayo, la uruguaya media? Es decir, las personas integrantes de esta sociedad que pueden tener menos vínculo con la cultura musulmana. ¿Cómo te miran a vos con tu atuendo, con tu forma de vestir? ¿Cómo se relacionan contigo cuando te conocen? Bien. Yo creo que lo primero que se le viene a la cabeza son los prejuicios. Me ha pasado de ir caminando por la calle con mis hijas y que me digan, quítate ese pañuelo, acá sos libre, volvete a tu país. La xenofobia es muy fuerte. Y de repente, o decir palabras, malas palabras al lado mío, ¿no? Que mirá, que no sé qué, que es terrorista, que esto, que aquello. Y de repente yo hacerme como que estoy hablando por teléfono español, y cuando entendieron que hablo español, que hablo como uruguaya, dicen, wow, metí la pata. Me estaba escuchando. Me estaba escuchando y estaba entendiendo todo perfecto. Yo creo que sea eso, sea por desconocimiento, sea por prejuicio, y por falta de educación y formación. Yo creo que hay una muchacha incluso que fue a un hospital en el interior, y cuando fue a atenderse al hospital, iba a ir a la farmacia, el guardia de seguridad le dijo, señora, se tiene que quitar el pañuelo para ingresar. Y le dijo, pero si yo recién salí, estaba con el pañuelo, ¿cómo voy a quitármelo? Y le explicó que era musulmana, etcétera, etcétera. Le dijo, tiene que presentarme un documento extranjero. Yo le dije, ¿en dónde se vio que vos tengas que presentar un documento extranjero para acreditar que sos musulmana? Si la religión no tiene país. O sea, es una religión universal. Puedo ser china, colombiana, uruguaya, jordana, emirati, lo que fuera, y ser musulmana. Y puedo usar o no usar el pañuelo, ¿no? También, porque hay muchas musulmanas que quizás quedan invisibilizadas porque no usan el pañuelo. Y tiene que ver un poco también por eso, ¿no? Por el tema del prejuicio a la hora de trabajar. También se les dice a veces, ¿no? Bueno, el tema de que el dueño del lugar o el gerente nos dice que tu currículum es buenísimo, pero si te quitas el pañuelo está mejor. Queda claro todo lo que falta culturalmente. Geba Smith, integrante de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, Fátima Zahra, muchas gracias por estar acá para, por un lado, visibilizar todo lo que hace la organización de la que formas parte, cómo es ser una mujer musulmana en Uruguay, pero también
por tu mirada y porque nos permitiste conocerla con respecto a lo que está pasando fundamentalmente en la Franja de Gaza. Hasta la próxima. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes.